Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día y también le damos la bienvenida a las visitas y a los amigos que están conectados y hermanos. Y damos gracias a Dios por estar aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Y vamos a comenzar nuestro servicio de adoración cantando, primero orando y luego cantando, pero vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta bendición, este servicio. Te rogamos, Señor, lo ponemos en tus manos. Te rogamos que tú dirijas todo y que podamos gozarnos, alegrarnos en cantar y alabar tu nombre y gozarnos en tu palabra, Señor. Obra con tu palabra en nuestras vidas para que seamos transformados y cada día que crezcamos para cada día ser santificados y llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Misael Florentino pues pasará para tener la dirección musical. Y nuestro hermano Orlandi pues estará al piano. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno número 432. Firme estaré. 432. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén. Vamos a cantar el Salmo 133. Salmo 133. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno es, cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Dice este himno: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y reburujado no, en armonía y en armonía. O sea que podríamos estar juntos y no en armonía, pero dice que cuán bueno es, delicioso, agradable, deleitoso habitar los hermanos juntos y en armonía. Bien, nosotros viendo la palabra de Dios y estudiando el libro de Hebreos, vemos cómo Dios nos muestra la excelencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos muestra cómo en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, estuvo el templo. El tabernáculo tenía los atrios, tenía el área donde hacían los sacrificios, y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero cada año tenía que entrar y hacer sacrificio por todo el pueblo, por él mismo, por los demás sacerdotes y también por él mismo. O sea, por el pueblo, los sacerdotes, y por él mismo hacía sacrificios, y entonces para poder entonces entrar al lugar santísimo no podía entrar sucio, impuro, tenía que limpiarse, tenía que lavarse para poder, y sobre todo con la sangre de corderos que era derramada para así cubrir el pecado de ellos. Vemos que, sin embargo, el Señor nos habla de que ahora ya no necesitamos utilizar aquellos machos cabríos, aquellos corderos. No tenemos que utilizar a un sumo sacerdote para que entre al templo cada día, cada ocasión, cada culto, vamos a decir, aplicándolo ahora a nosotros, sino que hubo un cordero, como dijo Juan el Bautista, el cordero de aquí, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y vemos nosotros que el cordero vino, el cordero murió, el cordero derramó su sangre, pero hay que ver cómo nosotros nos hacemos beneficiarios de ese sacrificio. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros de que nuestros pecados se han perdonado para siempre por haber confiado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, el libro de Hebreos nos sigue hablando, nos dice que aunque el sumo sacerdote entró una sola vez al lugar santísimo para hacer sacrificios por los pecados de todos, sin embargo, o todos aquellos del pueblo y de los sacerdotes y de él mismo, pero sin embargo Cristo entró al lugar santísimo. Dice que no fue al del templo, sino que aquel día que murió, como vimos anteriormente, como vemos que cuando fue crucificado y cuando él entregó su espíritu, no cuando murió, cuando entregó su espíritu, el velo del templo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado, hablando de que había una entrada ahora al lugar santísimo. Pero dice que Jesucristo no fue al lugar santísimo del templo, sino a la presencia de nuestro Padre Celestial, y quitó el velo, quitó el obstáculo, quitó lo que impedía que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios. Y Él, con su sacrificio, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, dice, Él es el nuevo camino para entrar. Y Él entró una sola vez, hizo sacrificio una sola vez. Él, como sumo sacerdote, se sacrificó a él mismo como cordero
para entonces derramar su propia sangre y limpiarnos de todo pecado y toda maldad y darnos entrada a la presencia de Dios. Por lo tanto, en Efesios capítulo 10, versículo 19, vamos a leer 19 a 25, Hebreos capítulo 10, versículo 19 a 25. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 19 a 22 y hoy vamos a ver entonces del 23 al 25, pero vamos a leerlo todo. Vamos a ponernos en pie para leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 a 25. Vamos a leer todos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor nos dice entonces que gracias a que por Jesucristo, nos dice esta porción, que gracias a que por Jesucristo entramos con confianza a la presencia de Dios, somos llamados a acercarnos con confianza. Acercarnos, somos llamados, exhortados a acercarnos con confianza. Ahora el versículo 23 nos dice entonces que tenemos que continuar haciendo en vista, ya que nosotros hemos sido, el Señor Jesucristo ha abierto la entrada, nos ha dado entrada al poner nuestra fe en Jesucristo. Ahora tenemos entrada a Dios Padre y ahora nos dice, nos llama, nos exhorta, ¿qué debemos hacer? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, gracias a esto, gracias a que Jesucristo ya abrió la entrada, ya nos ha dado entrada a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, a aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, a aquellos que han confiado sus almas a Jesucristo, que se han arrepentido y convertido a Él y tienen entonces la entrada a la presencia de Dios. No solamente tuvimos la entrada a la presencia de Dios para salvación. Ahora, cuando Cristo fue y dio cuenta a Dios de la obra redentora en la cruz del Calvario, entonces Él nos abrió esa justicia de Él, nos la imputó, nos la puso a nosotros para que nosotros entonces ahora Dios nos vea como si fuéramos justos. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Entonces ahora Él nos dice que nos acerquemos con confianza, pero dice el versículo 22 que debemos acercarnos con una actitud correcta, actuando de una manera correcta. Dice acerquémonos, el 22 dice acerquémonos con corazón sincero. Tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad, abriendo nuestro corazón primero. Nosotros fuimos sinceros al arrepentirnos, reconociendo que somos pecadores. Ahora también nosotros entramos al trono de la gracia con sinceridad, con certeza, certidumbre, con seguridad de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, con un corazón puro, limpio, lavado por la sangre de Jesucristo. Y dice los cuerpos también lavados con agua pura. No solamente el alma, el corazón, la mente, sino también el cuerpo purificado, lavado
con la sangre del Señor Jesucristo, y nosotros vemos que ahora nos dice qué debemos hacer. Dice mantener firme y sin vacilar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza. O sea, en otras palabras, Él está diciendo que perseveremos en la gracia de Dios. Por lo tanto, el título es perseveremos confiando en Jesucristo. No confiando en las obras, no perseveramos para ser salvos. Está diciendo el Señor que perseveramos porque somos salvos por la fe en Jesucristo, al haber ido a Él en arrepentimiento y habiéndonos convertido a Él. No es por la gracia, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice, por gracias sois salvos por medio de la fe, y esta fe en Jesucristo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está hablando de la profesión, dice la profesión de nuestra esperanza. Mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Esa expectativa, esa confianza que tenemos en el Señor. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál es la garantía? ¿Por qué podemos entrar con confianza? Porque el Señor nos dice que mantengamos firme esa esperanza, esa confianza que tenemos en la esperanza, esa seguridad que tenemos de salvación en Cristo Jesús. Bueno, nos dice porque fue Jesucristo quien obró, fue el sumo sacerdote que entró y derramó su propia sangre por nosotros. Por eso dice que mantengamos firme, que perseveremos firmemente, en otras palabras, que perseveremos en esa profesión de fe que hicimos, que perseveremos en el camino del Señor, que perseveremos en esa gracia, que perseveremos en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, que perseveremos en Jesucristo, que estemos firmes, arraigados. Entonces dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre de su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice retener firme. No para ser salvo, no retenemos la salvación, retenemos esa confianza que tenemos en la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús, y esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando habla de esperanza, está hablando no como a veces nosotros decimos, bueno, yo espero. No, está hablando de una esperanza confiada, que confiamos, está hablando de confianza. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos esa decisión que hicimos. ¿Cuál decisión? Recuerda cuando en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, dice serás salvo. Si crees, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esa profesión de fe que hicimos, esa confesión de fe, cuando nosotros confesamos que somos pecadores, confesamos que Jesucristo es el único Salvador, confesamos que Jesucristo es el Señor, es Dios, y que confesamos nosotros que Jesucristo fue resucitado por el Padre, y por lo tanto Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, y que nosotros confiamos y creemos en un Dios vivo, en Cristo vivo, porque Él resucitó. Entonces dice, esa confesión de fe, esa profesión de fe, eso que nosotros dijimos, esa esperanza que pusimos en Cristo, debemos de mantenernos firmes,
Debemos perseverar en esa gracia. Dice el versículo, retengamos nuestra profesión. Dice que nosotros, por lo tanto, dice Hebreos 10, 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, firme sin fluctuar. Y Santiago 1:6 dice, vamos a ver Santiago, que está al lado de Hebreos a la derecha. Santiago 1:6. Santiago 1, capítulo 1, versículo 6. Uno 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fluctuar, ¿qué hace la ola? La ola fluctúa, vacila, está así siendo llevada de aquí para allá y de allá para acá. Dice que nuestra fe no sea así, llevada de aquí un lado para otro. No fluctuar, tiene que ser una fe firme, una fe que nosotros estar afirmados, sin titubear, sin vacilar. Ahora, eso me recuerda, cuando yo tenía tal vez como 7 años, 6 o 7 años, y mi hermano mayor tenía como 9 o 10 años. Nosotros, había un caballo en mi casa, donde mi papá, allá en el campo, en Bejucal de Matapalacio, ahí, y tenía un caballo. Y entonces el negrito, ese caballo no era fácil, era muy fogoso y había que tenerle miedo. Y mi papá decía, no se suban a ese caballo, ustedes saben cómo es el caballo. Pero nosotros, no recuerdo cuáles fueron las circunstancias ni quién fue que lo inventó, pero mi hermano y yo nos montamos en el caballo. Y salimos en el caballo y el caballo se desbocó. O sea, se fue sin nada, lo tenía, ni las riendas, ni las bridas, ni nada. No detenía y era corriendo. Bueno, pues el primer galope que hizo, el primero que cayó fui yo, que iba detrás. Y yo caí sentado, ya usted sabe. Pero desde ahí, yo, gracias a Dios que mire, yo creo que por eso es que estoy cada día más corto, más bajito, sí. Yo creo que de ahí fue. Y mire, cuando yo quedé ahí sentado, era una bajadita así, y desde arriba, donde quedé sentado ahí, yo veía que mi hermano se aferró al caballo, al cuello del caballo, y el caballo ahí corriendo, y él ahí colgando, abrazando el cuello, y nada de soltarse. Y luego yo allá veo que sigue bajando allá en el camino, y luego hace así, ¡wup! Y se entra al cañaveral. Había un cañaveral a la izquierda y otro a la derecha. Y yo solamente veía las matas que habían así. Iban así como si fuera un maizal. Como alguien corriendo por un maizal. Y yo nada más veía así el caminito. Yo no sé al final dónde fue que se separaron. Pero él se afirmó. Se aferró. Sin vacilar. Sin titubear. No se soltó. Se aferró al cuello del caballo. Yo titubeé de una vez, o el caballo me hizo titubear, ¿verdad? Me tumbó de una vez. Entonces el Señor nos dice que nosotros nos aferremos a esa verdad, a esa salvación que Dios nos ha dado, a esa confianza, a esa esperanza que tenemos en Cristo. ¿Por qué debemos de confiar en el Señor? ¿Por qué debemos aferrarnos y estar firmes, perseverar en esa decisión que tomamos en Cristo Jesús? ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué? El versículo 23, ¿qué dice? Porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Porque fiel es el que prometió. Porque Dios fue que prometió esa salvación por la fe en Jesucristo. Dios fue que dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Dios fue que prometió vida eterna. Dios fue que en el Antiguo Testamento fue prometiendo a su ungido, al Cristo, al Mesías, al siervo de Jehová, que iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a ser sacrificado, aunque ellos no lo entendieron, pero él iba primero a dar su vida y luego entonces vendría para reinar. Entonces Dios fue quien prometió. Y cuando habla de fiel, está hablando de alguien digno de confianza.
Y está hablando, Dios es digno de confianza, Dios es verdadero, Dios es seguro. Y Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, o sea, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, para agarrarnos de la esperanza, para no soltarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué nos dice Hebreos 11:11? Hebreos 11:11. Es pues, no, dice, por la fe, ya eso es 11:6. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No fue por la fe de ella, fue porque ella tuvo fe en la fidelidad de Dios. Tuvo fe en que Dios es fiel y ella sabía, reconoció, tenía confianza en Él. El Señor nos dice en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él por su fidelidad, Él porque quiso, Él dice, fuimos llamados a la comunión con Jesucristo, porque Él quiso. Si Él fue que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, pues entonces nosotros debemos de permanecer, perseverar, afirmar esa fe que pusimos, esa confianza que pusimos en Cristo Jesús. Es fiel ante la tentación. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Por lo tanto, por la fidelidad de Dios es que nosotros sabemos que no vamos a ser tentados más de lo que podamos aguantar, podamos resistir. Si no hubiera sido por el Señor, como dijo Jeremías en Lamentaciones, mire, hubiéramos ya muerto todos. Pero el Señor siempre obra porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Lo que tenemos que saber cuál es la promesa de Dios para nosotros. Porque a veces nosotros tomamos la promesa para Israel, la tomamos, creemos que para nosotros. La promesa que Dios le hizo a algún pueblo o a alguna persona en particular, nos la apropiamos. Pero la promesa que Él nos hace a nosotros, ninguna tentación que no sea humana. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo, siempre manténganse el dedo ahí en Hebreos 10, porque siempre vamos a volver ahí. El dedito en Hebreos 10. Pero ahora vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 25, 23, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice el Señor, y el mismo Dios de paz, no otro, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él llamó, Él es fiel llamándonos. Dice, vimos antes que nos llamó. También Él es fiel en hacer eso. ¿En qué? Santificarnos. ¿En qué? En guardar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, hasta la venida del Señor, y estaremos con el Señor. Ay, y me iré al infierno y me perderé. Y el Señor dice que confiemos en Él, que Él es fiel a su promesa, fiel a lo que ha dicho. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios, del principio de los siglos. Dios prometió esa salvación tan grande y que pudiéramos confiar en la esperanza. Entonces nosotros vemos que Dios nos dice que
ya que Jesucristo ha entrado al lugar santísimo, ya que Jesucristo abrió la puerta para nosotros entrar a la presencia de Dios, Él dice, acerquémonos con confianza. Y ahora nos dijo que mantengamos firme y sin fluctuar nuestra esperanza, nuestra profesión de fe. Ahora también nos dice en segundo lugar que nos consideremos unos a otros. Considerarnos es nosotros pensar los unos en los otros, tomar en cuenta a los demás hermanos. Considerémonos, vea, observe, descubra, perciba el nosotros considerarnos a los hermanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, el Señor dice en Hebreos 13, mire versículo 3, Hebreos 13:3. Hebreos 13:3. El apóstol Pablo está aquí diciendo, el escritor, sea Pablo, sea quien sea, a quien Dios haya puesto para escribir el libro de Hebreos, dice, Dios a través de este escritor dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Él está diciendo, considere, piense, acuérdese, tome en cuenta a los presos. De esa misma manera, como él dice, tome en cuenta a los presos, y es como si ustedes estuvieran presos por el Evangelio, así también dice a los hermanos, considérenlo, tómenlo en cuenta, vean. Nosotros vemos que dice el Señor, animaos y edificaos unos a otros. Dice que nos consideremos para animarnos y edificarnos unos a otros. No solamente fiesta y animarnos con la palabra de Dios, y también edificados con la palabra de Dios. ¿Para qué debemos de considerarnos unos a otros? Dice, para estimularnos. Para estimularnos. Y cuando habla de estimularnos, está hablando incitarnos en el bien. O sea, de una manera correcta. Provocarnos, motivarnos, estimularnos. ¿A qué? Dice el Señor en 2 Corintios 9:2, pues conozco vuestra buena voluntad, vuestro buen deseo, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice que estos hermanos en Acaya, dice, él lo sabía y habían sido estimulados y habían motivado a los demás hermanos a ayudar a aquellas iglesias que estaban pasando necesidad. Aquellos hermanos que estaban pasando necesidad, estaban estimulándolo, y por eso dice, yo conozco vuestra voluntad, el deseo que ustedes tienen de dar y ayudar a aquellos. Entonces de esa manera está diciendo, estimularnos ¿a qué? Dice aquí al amor, estimularnos al amor. Consideremos unos a otros para que nos estimulemos al amor unos con otros. ¿Por qué al amor? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, como dice al principio. Estimularnos al amor. Y Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Entonces, dice que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice que el trabajo de amor que ustedes han hecho, el trabajo de amor ha sido mostrado hacia el nombre de Cristo y hacia el servicio de los hermanos. O sea, el amor no es simplemente te amo, ay, amorcito. Sí, pero el amor se evidencia, el amor se muestra. Y dice el trabajo de amor hacia Dios, hacia el Señor. Yo te digo, amo al Señor, pero yo tengo que mostrarlo con mi vida, con mi accionar, con mi actuar, en mi servicio. Así también sirviéndonos unos a otros por amor. Y dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, que no es por un tiempo, sino es hasta el fin. Por eso que dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. El amor entre hermanos permanezca. Nos estimulamos al amor unos a otros
al servirnos por amor los unos a los otros. Cuando nos servimos, estamos mostrando el amor y nos estamos estimulando al amor unos por otros. Dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras son un resultado también del amor. O sea, está hablando de la firmeza. Nuestra fe en Jesucristo debe llevarnos a amarnos unos a otros y a hacer buenas obras entre nosotros y hacia otros. Por esa razón dice en 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que hagan bien. Y Tito 2:4 dice, que enseñen a las mujeres. Vamos a buscarlo. Perdón. Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, perdón. Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a las hermanas, a las ancianas? Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No solamente que nosotros nos amemos unos a otros. ¿Dónde comienza el amor entre unos y otros? En el hogar. Dice que las ancianas o las maduras en la fe, ¿verdad? Que enseñen, porque no tienen las hermanas que esperar a ser viejitas para decir, bueno, como es a las ancianas. No, dice que a las maduras en la fe que enseñen a las jóvenes, a las nuevas creyentes y a las jóvenes cómo amar a sus maridos. Entonces, y además mire que el Señor manda al hombre a amar a su mujer, a su esposa. Y la esposa puede decir, bueno, en Efesios dice que los hombres aman a su esposa, pero no, y que la mujer se sujete a su marido, pero no dice que la amen. Dice que enseñen a las mujeres, a las jóvenes, a amar a sus esposos y a sus maridos y a sus hijos. Y dice Tito también en el capítulo 3, míralo ahí, 3, versículo 8, 3:8, ¿qué dice? Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ocuparse en buenas obras, los que creen en Dios. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Buenas y útiles a los hombres. Y por eso dice el Señor en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo amamos de hecho y en verdad? ¿Cómo evidenciamos? Haciendo buenas obras, con nuestra vida, con nuestra actitud. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:3. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. 13, 3. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea que la fe tiene obras. Del trabajo de vuestro amor. El amor se evidencia en el trabajo y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como habla Santiago, que habla acerca de que muéstrame tu fe por tus obras. O sea, la fe evidencia, obra, tiene obras. Y eso es como si fueran, como dice, la obra de vuestra fe. El Señor entonces dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Dice en Hebreos 11:29. Cada uno según lo que tenía, Hechos 11:29. Cada uno según lo que tenía mandaba ayuda. Es una evidencia del amor y las buenas obras hacia los demás, y principalmente los hermanos. Y en tercer lugar, ¿qué nos manda el Señor en vista de que nosotros ya hemos sido, Dios Jesucristo ha abierto esa puerta con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha dado entrada a la presencia de Dios?
además de acercarnos a Dios con confianza, además de mantenernos, perseverar en la fe en el Señor, y nosotros estimularnos al amor, a amarnos y hacer buenas obras entre nosotros, en tercer lugar, no dejemos de congregarnos. Y de hecho, estimularnos al amor, considerándonos para el amor, estimularnos al amor uno con otro, es mantenernos, es congregarnos. Realmente el congregarnos es parte de nosotros estimularnos unos a otros. Y dice el Señor, no dejemos de congregarnos. Congregarse está hablando de una asamblea y está hablando de una reunión cristiana, juntos. Dice, pero no dejemos de congregarnos. Significa que nos dejamos, significa que en un tiempo estuvimos congregándonos, pero algunos dejaron de congregarse. Él nos manda, cuando nos convertimos, nosotros entendemos que debemos de congregarnos, pero pasa el tiempo y dejamos de congregarnos. A veces una persona puede durar un mes, hasta 2 meses, y dice, no, yo no he dejado de congregarme. ¿Cuánto tiempo necesita usted para considerar y reconocer que se está dejando de congregar? Que no tienen su prioridad el congregarse. Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice él? Allí estoy yo en medio de ellos. Cuando están, bueno, cada uno es una iglesia, cada uno no es una iglesia. Cada creyente en Cristo es el templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, pero no la iglesia. La iglesia es un conjunto, es una asamblea, un conjunto, una reunión de creyentes en Cristo, de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. Entonces, por esa razón, nosotros vemos que nosotros tenemos que congregarnos para estar en la iglesia. El yo verlo por las redes y estar sentado y viéndolo, qué bien, pero no estoy reunido con la iglesia. Yo estoy viendo lo que está haciendo la iglesia. Qué bien ese culto, pero tú no estuviste ahí. Qué bien, mira, yo oí el mensaje, sí, qué bueno, está oyéndolo, pero no está junto con la congregación, oyéndolo juntos. Hechos 1, 13 y 14. Vamos a buscar Hechos 1, versículos 13 y 14. Algunos ejemplos de la iglesia cuando se congregaba. Mire, eso fue antes. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Eso fue antes del Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, o cuando al principio, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, ya Cristo había resucitado. Estaban esperando la venida del Señor, del Espíritu Santo. Dice que Hechos 1, 13 a 14 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice que subieron al aposento alto donde moraban ellos, y ellos estaban allí reunidos. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las hermanas y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos que ya habían creído en Jesucristo. Entonces estuvieron reunidos. Esa fue la reunión de la iglesia, porque estaban todos ellos reunidos esperando la venida del Señor. Ellos se reunían. Dice Hechos 2:1. Hechos 2:1. ¿Qué dice? Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y perseveraban. Dice el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Ellos perseveraban, ellos permanecían, estaban firmes en la decisión que habían tomado y en la comunión que tenían, congregándose. Ellos estaban juntos. Se congregaban, dice, se congregaban para la oración. Se reunían el primer día de la semana para servir al Señor. Y en 1 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se reunía.
Dice, y el apóstol Pablo luego le dijo, mire, ustedes no se están, a los corintios, no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor, cuando estaban en la cena del Señor y no estaban participando dignamente. Ustedes se están reuniendo no para lo mejor, se están congregando no para lo mejor. Y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, por lo tanto se estaban reuniendo como iglesia. Oigo que hay, y dice, os reunís vosotros cuando reunís. Entonces ahí está hablando que se reunía la iglesia, de que no era uno por allá, otro por acá, todos se reunían. Dice, como es la costumbre de algunos que ya no se congregan, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Entonces ya es una manera de vivir, es una manera de ser. Ya están acostumbrados a no congregarse. Ya es lo mismo ir a la iglesia que no ir. Ya no es prioritario congregarse. Está en último plano. Todos los planes que tenemos, todos los planes que viene otra persona y lo trae, cualquier visita llega a la casa y nos cambia el plan de congregarnos. No debe ser así. Si viene alguien en visita, vámonos para la iglesia. No, pero yo no voy. Bueno, pues espera que nosotros volvamos. O la familia que entienda de que después del culto, hay familias que ya entienden eso y van a visitar a uno después del culto. O se reúnen en la iglesia. Ah, bueno, yo voy ahí, nos juntamos ahí, de ahí vamos para tu casa. Muy bien. Pero nadie debe quitarle el privilegio a usted de congregarse. Nadie. En absoluto. Un día puede ser por una emergencia, pero no por el capricho de alguien. O por los planes que tenga otra persona. No. Usted tiene planes primero con su Señor, con su Salvador. Por eso dice que Él nos ha dado, por su sangre derramada, nos ha dado la entrada con confianza a la gracia de Dios, a la presencia de Dios y al trono de la gracia de Dios. Nos ha dado la oportunidad. Por lo tanto, dice, por esa razón, esa causa, que Dios, que es fiel a su promesa, te ha dado la seguridad de ir al cielo. Dice, Dios te dice a ti, congrégate. No dejes de congregarte porque ya otros se han dejado de congregar. Dice, y que tienen por costumbre, no fue que un día dejaron de ir, tienen por costumbre. Dice, exhortándonos, animándonos, dice, consolándonos. Dice, exhortando, sino exhortándonos, consolándonos, animándonos, para darnos consuelo, para rogar, para orar. Mire lo que dice Hebreos 3:13. Hebreos 3:13, capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos animarnos, consolarnos, exhortarnos con la palabra de Dios. Dice, unos a otros, para que no nos desanimemos, para que no nos vayamos endureciendo, unos a otros. Dice, la exhortación es uno de los dones del Espíritu Santo. La exhortación, pero eso no significa que solamente el que tiene don de exhortación es el que debe exhortar. Todos tenemos, manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Todos como creyentes en Cristo tenemos el fruto del Espíritu Santo, todos. Ahora Dios le da una capacidad especial para la obra de Dios a uno, otra capacidad a otro, pero todos tenemos, el Espíritu Santo nos da el exhortarnos unos a otros. El Señor nos habla, dice que exhortar es alentar, alentarnos, animarnos cuando estamos desalentados. El Señor nos habla que es animar. Exhortar es animar. Y dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, viendo que la venida del Señor se acerca. Hoy más que nunca entendemos que está cerca. Solamente tenemos que ver nuestro propio país. Vemos el mundo entero, pero vamos aquí.
Usted nada más tiene que salir allí. No tiene que salir allí adelante ya. Usted oye en las noticias todos los días. Usted está viendo que han perdido, dice que no hay amor fraternal. Dice que han perdido el amor natural. No hay amor natural. Amor a sí mismo, cada uno, amor a sí mismo. Hay veces que ni a la familia tienen amor, ni por la familia. Cuando tienen amor por el dinero, por la avaricia, mientras por su egoísmo defienden a su familia, pero cuando su familia es la que puede quitar o tratar de hacer que no gane ese dinero, la quitan del medio. Vemos que cuanto más que aquel día, vemos que aquel día se acerca. Y si aquel día, si el Señor Jesucristo está en camino, si el Señor Jesucristo viene, aparece ahora, ¿qué cuenta voy a dar yo? ¿Qué voy a decirle yo? ¿Qué pretexto? ¿Qué excusa? ¿Qué estaba yo buscando? Estaba yo buscando el reino de Dios y su justicia, y esperando que Él me añadiera las cosas que necesito, lo que hemos de comer, beber o vestir, o yo estaba buscando lo que es comer, beber o vestir, y dejando de último la justicia de Dios. Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe cuáles son nuestras prioridades, pero nuestras prioridades se evidencian a través de la vida. Si miramos hacia atrás cómo éramos y cómo somos, nos daremos cuenta cuál es nuestra prioridad en la vida para el Señor, sabiendo que se acerca el Señor. Marcos 13, 29 y 30 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Tengamos paciencia, dice el Señor, y afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmemos nuestros corazones. Y por esta razón debemos ser sobrios y velar en oración, como dice en 1 de Pedro 4, 7. Andemos en santa y piadosa manera de vivir. Perseveremos en el Señor, en esa confiando en el Señor Jesucristo. Perseveremos confiando en Jesucristo y su sacrificio para darnos entrada a la presencia de Dios. Confiemos, perseveremos, mantengámonos firmes, no nos devolvamos. Amados hermanos, gracias a Jesucristo y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, entramos con confianza a la presencia de Dios, y podemos entrar cada día con confianza al trono de la gracia de Dios. Por eso somos llamados ¿a qué? Primero, a mantenernos firmes, a perseverar en la profesión de la fe, confiando en la fidelidad de Dios. Considerarnos para animarnos a amarnos y a mostrarnos ese amor por medio de las buenas obras entre nosotros y hacia otros. En tercer lugar, a congregarnos y exhortarnos unos a otros, pues la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y nuestros amigos, pon tu confianza en Jesucristo y su sangre derramada en la cruz por tus pecados. Pon tu confianza para que puedas tener entrada a la presencia de Dios y te dé la seguridad para que puedas vivir para Él mientras estás vivo, y en su venida por los salvados puedas estar siempre con el Señor Jesucristo en su presencia. Por lo tanto, todos nosotros somos llamados a acercarnos al Señor con confianza, a mantenernos firmes en el Señor, perseverar en esa profesión de fe que hicimos, y a nosotros estimularnos al amor y evidenciar ese amor en buenas obras, y también para que nosotros nos continuemos congregando, porque ya otros dejaron de congregarse, y mucho más si Jesucristo está a la puerta. Pero si Cristo no viene ahora, nosotros sí vamos a morir.
sea que cuando muramos nos encontraremos con Él. ¿Y qué vamos a decirle? Tenemos que mostrarle que realmente confiamos en la fidelidad de Dios y perseveramos en su gracia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese sacrificio de Cristo que pagó por nuestros pecados. Y no solamente pagó por ellos, sino que nos abrió la puerta para entrar a tu presencia y que nos ha abierto el camino, ese nuevo camino para entrar cada día al trono de la gracia, y que nos ha dado Él nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad, ha quitado la condenación que estaba sobre nosotros, ha quitado las consecuencias del pecado como la muerte eterna, el lago de fuego. Señor, gracias te damos, porque un día estaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.